Hola a todos, mi nombre es Edner Stoicovic Aracas, soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. En este video les voy a hablar sobre la nueva crónica y buen gobierno del autor Felipe Guamán Poma de Ayala, que corresponde al curso de Literatura Peruana Autónoma y Colonial, que está a cargo de la docente Vizcarra Gerles Nina Eleonor. Bien, en este video vamos a hablar sobre la segunda parte de la obra, que es Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala, a comienzos del siglo XVII. Pero antes de entrar directamente en lo que es en esta segunda parte, que es el Buen Gobierno, primero vamos a recordar brevemente lo que es la primera parte de la obra, porque eso nos va a ayudar a entender por qué Guamán Poma decide escribir esta crítica, ¿no?, que es tan fuerte contra el sistema colonial. La idea es de que este resumen siga un orden claro y natural, como si estuviéramos contando una historia. Por eso es que el video estará dividido en varias partes. Bien, la primera parte de Nueva Crónica y Buen Gobierno funciona como una gran crónica histórica que Guamán Poma intenta explicar lo que es el origen del mundo andino, la historia de los pueblos indígenas y cómo era la vida antes de la llegada de los españoles. Entonces, desde el comienzo, el autor quiere demostrar que hay algo muy importante, que los pueblos indígenas tenían una organización, tenían leyes, tenían religión y tenían autoridades y una forma de gobierno propia de ellos mismos. Entonces, mucho antes de la conquista, es decir, no eran pueblos salvajes ni desordenados, así como muchas veces afirman los españoles. Entonces, Guamán Poma describe cómo estaba organizado el imperio incaico, cuáles eran las funciones de los gobernantes, cómo trabajaban las comunidades y de qué manera se distribuyen lo que eran las tareas. Según él, que existía un sistema donde cada persona cumplía función y donde el trabajo colectivo ayudaba a mantener lo que es el equilibrio social. También explica las costumbres, las fiestas, las creencias religiosas y las normas también, las normas morales del mundo andino. Aunque Guamán Poma ya era cristiano, cuando escribe lo que es la obra, trata de demostrar que los indígenas tenían valores importantes y una vida organizada. Cabe recalcar que esta obra no es que fue escrita por él mismo, sino que son recopilaciones de los mismos indígenas que vivían ahí. Entonces, se puede decir que tiene una mayor credibilidad, por decirlo así. Bien, después de la narración, cambia con la llegada de los españoles. Ahí aparece uno de los momentos más duros de la obra, de lo que es la conquista. Guamán Poma presenta la llegada de los conquistadores como el inicio de una época de abusos, injusticia, sufrimiento, y todo esto era para los pueblos indígenas. Habla de la violencia, de la explotación económica y de cómo muchas autoridades españolas utilizaron su poder para aprovecharse de lo que son los mismos indígenas. Además, critica duramente a corregidores, sacerdotes, encomendadores y otros funcionarios coloniales. Según él, muchos de ellos actuaban con corrupción y no respetaban ni las leyes cristianas ni la dignidad de las personas. Entonces, en esta primera parte, el autor mezcla historia, mezcla lo que es la religión, crítica social y también los testimonios personales. No solamente quiere contar hechos históricos, sino que también quiere denunciar lo que está ocurriendo en el Perú colonial. Y justamente por eso nace la segunda parte de la obra, que es el buen gobierno que está a cargo de mí. Entonces, Guamán Poma no se conforma con denunciar los problemas, ¿no?, sino que también quiere proponer soluciones, quiere decirnos a partir del libro, como parte del libro, cómo debería gobernarse el territorio para evitar, ¿no?, el abuso y lograr una convivencia más justa entre españoles e indígenas. Bien, la segunda parte de la obra es una especie de una propuesta de política social.
ya que Guamán Poma escribe él mismo directamente hacia el rey de España y le explica cómo se vive realmente en las colonias, ya que según él el rey no conocía la verdadera situación de los indígenas, porque las autoridades locales esconden la realidad que se vive. Por eso el autor se presenta él mismo como un testigo y él afirma haber recorrido diferentes regiones y haber visto con sus propios ojos los abusos que sufren los pueblos indígenas. Entonces el objetivo principal de esta parte es demostrar que el gobierno colonial está funcionando mal, ya que necesita una reforma profunda. Entonces cuando Guamán Poma habla de buen gobierno, se refiere a un sistema donde existía justicia, existía respeto y también lo que es un equilibrio. No propone expulsar directamente a todos los españoles fuera, sino que él pide que se respeten los derechos de los indígenas y que las autoridades actúen de una manera honesta. Algo importante es que Guamán Poma combina ideas andinas con ideas cristianas. Para él un buen gobernante debería actuar con moral, responsabilidad, preocupación por su mismo pueblo. Parte 3. La crítica a las autoridades coloniales. Uno de los temas más importantes del buen gobierno es la crítica contra las autoridades españolas, ya que Guamán Poma acusa a muchos funcionarios de corrupción y de abuso de poder. Entonces él dice de que los corregidores explotaban económicamente a los indígenas y que muchas veces obligaban a las comunidades a pagar tributos excesivos. Entonces también denuncia que algunos sacerdotes no cumplen verdaderamente con su misión religiosa, y eso que siendo sacerdotes. Entonces, según él, muchos curas se preocupaban más por obtener dinero que por ayudar espiritualmente a toda su población. Entonces el autor considera que existe una gran contradicción entre el mensaje cristiano y las acciones reales de muchas autoridades coloniales. Por ejemplo, mientras la religión predica amor, justicia y comprensión, en la práctica los indígenas es todo lo contrario, ya que ellos sufren castigos, están sujetados a trabajos forzosos o trabajos forzados cuando no debería de ser así, incluso humillaciones hacia ellos. Entonces Guamán Poma insiste constantemente en que los indígenas son seres humanos con dignidad y que deben ser tratados con respeto. Otro problema que denuncia es la falta de justicia. Muchas veces los indígenas no podían defenderse legalmente, ya porque las autoridades favorecían siempre a los españoles. Incluso cuando los indígenas tenían razón, sus denuncias eran ignoradas, tomadas como si nada. Por eso Guamán Poma siente que la sociedad colonial está profundamente desequilibrada entonces. Parte 4. La situación de los indígenas. En esta parte de la obra, Guamán Poma describe con mucho detalle lo que son las dificultades que enfrentaban lo que son los indígenas, ¿no? Entonces habla del trabajo excesivo, los impuestos, la pobreza, el sufrimiento de las comunidades. Uno de los temas más importantes era la mita. La mita era un sistema de trabajo obligatorio que enviaba a los indígenas a trabajar en minas o en otras actividades que estas actividades eran beneficios solo de la economía colonial. Entonces Guamán Poma explica cómo este sistema provocaba separación de familias, enfermedades y muertes de los indígenas. Entonces muchos indígenas tenían que abandonar sus comunidades durante largos periodos y trabajar incluso en condiciones muy duras. Entonces el autor también denuncia el hambre y la explotación económica. Según él, muchas autoridades exigían tributos tan altos que las familias indígenas apenas podían sobrevivir. Además, critica el maltrato físico y el maltrato psicológico. En varios momentos de la obra, Guamán Poma transmite dolor e indignación. Él mismo siente que el mundo andino
está siendo destruido poco a poco. Sin embargo, también intenta defender la dignidad de los pueblos indígenas. Quiere demostrar que son trabajadores organizados y capaces de gobernarse ellos mismos. Por eso su obra no es solamente una denuncia, también es una defensa cultural. Parte 5. La propuesta de un gobierno justo. Después de denunciar tantos problemas, Guamán Poma propone soluciones. Él cree que el gobierno debería basarse en la justicia y el respeto. Para empezar, propone que las autoridades sean honestas y que realmente se preocupen por el bienestar del pueblo. También piensa que los indígenas deben participar en el gobierno y conservar parte de sus propias formas de organización, ya que ellos tenían su propia forma de organizarse. Entonces Guamán Poma no rechaza completamente la presencia española ni el cristianismo. De hecho, él acepta la autoridad del rey y la religión cristiana, pero pide que esas instituciones funcionen correctamente. Según él, un verdadero gobierno cristiano no puede permitir abusos ni explotación. Otro aspecto importante es la educación moral, ya que Guamán Poma considera que las autoridades deben dar el ejemplo de un buen comportamiento. Además, insiste en que la sociedad necesita un orden y un equilibrio. Aquí aparece la influencia del pensamiento andino. En el mundo andino, la armonía entre las personas y la comunidad era muy importante. Guamán Poma intenta combinar esa idea con el modelo cristiano europeo. En otras palabras, él propone una sociedad donde españoles e indígenas puedan convivir con justicia y respeto mutuo. Parte 6. Las ilustraciones y sus importancias. Algo muy especial de la nueva crónica y buen gobierno son las ilustraciones hechas por el propio Guamán Poma. La obra contiene cientos de dibujos en el libro, que están a partir de textos, dibujos. Entonces, estas imágenes no simplemente sirven de adorno, en realidad ayudan a transmitir mejor el mensaje que quiere darnos el autor hacia nosotros. Entonces, a través de las ilustraciones vemos escenas de trabajo, vemos escenas de castigo, vemos a las autoridades, también vemos a los rituales y momentos de la vida cotidiana que se tenían en ese entonces. Muchas veces las imágenes muestran también de manera más directa lo que son los abusos y las desigualdades del sistema colonial. Por ejemplo, hay dibujos donde aparecen indígenas siendo maltratados por funcionarios o trabajando en condiciones muy duras. Y también existen imágenes que representan la organización del mundo andino antes de la conquista. Las ilustraciones ayudan a entender que Guamán Poma no solamente quería escribir un texto histórico ya, sino que también quería dejar un testimonio visual, y que por eso su obra tiene un enorme valor histórico-cultural. Hoy en día estos dibujos son estudiados por historiadores, antropólogos, especialistas en literatura, porque permiten conocer mejor la realidad del Perú colonial. Parte 7. La relación entre el mundo andino y el cristianismo. Otro tema importante en el buen gobierno es la relación entre las tradiciones andinas y el cristianismo. Guamán Poma ya vivía dentro del mundo colonial y él era cristiano. Sin embargo, él no abandona completamente lo que es su visión andina. En su obra intenta unir ambos mundos. Por un lado está lo que es la autoridad del rey de España y la religión cristiana, pero por otro lado también defiende las costumbres y la organización indígena. Esto crea una mezcla cultural,
Guamán Poma piensa que es posible construir una sociedad donde exista respeto por las tradiciones andinas dentro de un gobierno cristiano. También critica a quienes utilizan la religión como excusa para explotar a los indígenas. Según él, muchos colonizadores hablan de cristianismo, pero no practican verdaderamente sus valores. Por eso la obra tiene un fuerte contenido moral. El autor insiste constantemente en la idea de justicia, honestidad, responsabilidad. Parte 8. ¿Por qué esta obra es tan importante? La Nueva Crónica y Buen Gobierno es considerada una de las obras más importantes de la literatura colonial latinoamericana. Primero, porque muestra la visión de un autor indígena sobre la conquista y la colonia. La mayoría de estos textos de esta época fueron escritos por españoles. En cambio, Guamán Poma ofrece la perspectiva de alguien que vivió directamente las consecuencias del dominio colonial. Segundo, es porque combina historia, combina lo que es una denuncia social política, religión y también lo que es las ilustraciones, los dibujos que aparecen en el texto. La obra no pertenece solamente a un género literario. Al mismo tiempo es una carta al rey, una crónica histórica, un testimonio y una propuesta política. Además tiene un enorme valor histórico. Gracias a Guamán Poma conocemos muchos detalles sobre la vida cotidiana en el Perú colonial, las relaciones sociales y los conflictos entre los indígenas y los españoles. También es importante porque representa una forma de resistencia cultural. Aunque el mundo andino estaba siendo dominado políticamente, Guamán Poma intenta preservar su memoria y defender su dignidad. Por eso muchos estudios consideran que esta obra es una voz de protesta contra la injusticia colonial. Parte 9. Reflexión final. Para terminar, podemos decir que el buen gobierno de Guamán Poma es mucho más que una simple crítica social. Es el intento de imaginar una sociedad más justa. El autor denuncia los abusos de la colonia, defiende a los pueblos indígenas y propone un nuevo modelo de gobierno, que este nuevo modelo está basado en la moral, el respeto y la justicia. Además, su obra demuestra que los indígenas no fueron simples espectadores de la historia. Ellos también pensaron, escribieron y cuestionaron el sistema colonial. Guamán Poma utilizó la escritura y el arte como herramienta de denuncia. Gracias a eso, hoy podemos conocer una visión distinta de la conquista y lo que es en nuestro Perú colonial. Aunque la obra fue escrita hace más de 400 años, muchos de los temas que plantea siguen siendo actuales. Por ejemplo, la desigualdad, la corrupción, el abuso de poder y la búsqueda de justicia. Por eso, la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno continúa siendo una obra fundamental para comprender la historia y la cultura de lo que es incluso toda América Latina, porque aún podemos presenciar lo que son esas desigualdades, la corrupción. Vemos en nuestro mismo gobierno de nosotros qué es lo que está pasando en las elecciones y cómo se maneja este aspecto. Y bueno, ese fue un pequeño resumen de la segunda parte de lo que es la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Primero vimos cómo la primera parte de la obra explica la historia
y la organización del mundo andino antes de la conquista. Después analizamos cómo en el buen gobierno el autor denuncia esos abusos coloniales y propone una sociedad más justa. Y espero que este resumen te ayude a entender mejor la obra y también a tener una mejor conciencia de lo que es nuestra cultura, comprender a los que se sacrificaron por nosotros. Gracias por escuchar y hasta la próxima.